Señores y señores, bienvenidos a un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión, en el que a lo largo de esta semana les acercamos a las personas que encabezan la lista al Congreso de los Diputados de las formaciones políticas con representación en la Junta General del Principado. Hoy está con nosotros Manuel González Orbiz, candidato al Congreso por Izquierda Unida, Unidad Popular. Buenas noches, señor González Orbiz. Y la primera pregunta, bueno, antes de la primera pregunta, muchas gracias por aceptar la invitación de Asturias Televisión. Gracias por invitarme. La primera pregunta es personal e intransferible. ¿Quién es Manuel González Orbiz? Eso es la definición de uno mismo, lo más complicado, ¿no? Profesionalmente soy un maestro de escuela, trabajé toda mi vida en el ámbito de la educación especial, con niños que tenían algún tipo de discapacidad, y luego en la política, podemos decir, soy una persona con compromiso político desde toda mi vida, en la izquierda, y sobre todo yo siempre digo gracias a dos o tres elementos. Uno, la familia en que nací, la madre que me crió y el lugar en el que viví, ¿no? Eso fue lo que hizo mi toma de conciencia. ¿El lugar donde vivió? Yo nací al lado de un pozo minero, el pozo de Santa Bárbara, el pozo de Socavón, y bueno, por una familia nítidamente de izquierdas, o como yo digo, una familia perdedora de la guerra, y una madre que quedó viuda con 2 hijos pronto y que nos educó en valores que para mí son muy importantes, ¿no? Que es el valor de la solidaridad, el valor del sacrificio y el valor de luchar por un mundo más justo, ¿no? ¿Por qué deberían los asturianos votar a la candidatura de Izquierda Unida, Unidad Popular que encabeza usted? Bueno, si la gente quiere en realidad un cambio nítidamente de izquierdas, si todo lo que llevamos denunciando desde la modificación del artículo 135 de la Constitución, la reforma laboral, la pérdida de condiciones de vida, la lucha contra los desahucios, la lucha por la mejora de los derechos laborales, unos servicios públicos de calidad, educación, sanidad, etcétera, tiene que votar Izquierda Unida porque siempre estuvo ahí Izquierda Unida. Izquierda Unida siempre estuvo en esas movilizaciones, en esas posiciones y defendiendo propuestas pues, que son propuestas para la mayoría, ¿no? Y además nosotros no solemos cambiarlas, solemos pensar en lo que decimos y hacer lo que decimos también, ¿no? Izquierda Unida, Unidad Popular, ¿qué quiere decir esas siglas? ¿Qué quiere decir esa coalición? Sí, nosotros hemos tratado de alcanzar un acuerdo amplio. Entendemos que en este momento la lucha que se tiene que dar es entre las posiciones de izquierda y de progreso contra las posiciones de derechas, que fueron las que hicieron los recortes, ¿no? Las que trajeron sufrimiento a la gente. Aquí hubo un memorándum de entendimiento en el sentido de que se plantearon de forma planificada una serie de recortes, tanto en el ámbito laboral como en el social, que afectaron a las condiciones de vida de las familias. Hoy que hay más parados, hay más pobres y hay trabajadores pobres, ¿no? Que no teníamos pues hace una década, ¿no? Por tanto, eso yo creo que solamente se sale con políticas de progreso. Las políticas de progreso son las que defendemos. ¿Qué entendíamos nosotros? Nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que hay que hacer una fuerte coalición de las fuerzas de izquierda y de progreso con políticas nítidamente de izquierdas. No vale luego aquí la ambigüedad de decir que vamos con unas posiciones a las elecciones y hacer el gobierno otras para cambiar la vida de la gente, ¿no? En este momento nosotros lo que pretendemos es que la gente tenga casas y sus neveras estén llenas, ¿no? Hablando de esas políticas, ¿cuáles son las principales medidas en favor de Asturias que esperan poner en marcha a lo largo de la próxima legislatura? Bueno, nosotros para Asturias planteamos, en primer lugar, un acuerdo político entre todas las fuerzas. Lo hemos planteado aquí en Asturias, y no solamente las fuerzas parlamentarias, sino las fuerzas sociales, los agentes sociales, empresariales, porque entendemos que en Asturias no podemos seguir al furgón de cola y parece estar orgullosos de eso, ¿no? Yo creo que el lamento sirve de poco, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una serie de prioridades para Asturias que yo creo que tienen que ser de un acuerdo unánime, si es posible, pero un acuerdo ampliamente mayoritario en relación de la defensa de la ganadería, la industria y el sector forestal. Nuestro sector primario, a nuestros pies, tenemos una riqueza impresionante y esa riqueza puede ser pradería o forestal. El matorral no genera riqueza, el matorral de incendios, ¿no? Tenemos una superficie de matorral importante. Tenemos que garantizar también la defensa de nuestra industria y tenemos un problema importante con lo que es la tarifa eléctrica. Tenemos que defender la industria porque si defendemos la industria luego podemos hablar de la diversificación, ¿no? Tenemos que defender también lo que supone nuestras mejoras en infraestructuras, ¿no? La llegada del AVE a Asturias una vez superada el tema de la comunicación este-oeste, la autovía del Cantábrico. Tenemos que terminar, y hablo de infraestructuras del Estado,
lo que es la autovía La Espina-Ponferrada a través de una vía de capacidad especial, teniendo en cuenta el trazado que tendría que seguir en zonas de protección, y a partir de ahí tenemos que hacer algo que es importante y que es para todo el conjunto del Estado, no solamente para Asturias: la defensa de los servicios públicos, la defensa de los servicios públicos, porque los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, pensiones, etcétera, son lo que permiten a la ciudadanía tener sus derechos. Nosotros queremos que los ciudadanos paguen sus impuestos y con sus impuestos reciban sus servicios. Eso es la ciudadanía, no que los ciudadanos aparentemente no paguen impuestos, lo que no pagan son los que más tienen, para que después tengan que comprarse los servicios. No, no, estamos hablando de derechos de ciudadanía, no estamos hablando de consumidores, ¿no? Don Manuel, a su juicio, ¿cómo ha tratado el gobierno español al Principado en los últimos 4 años, en la última legislatura? Bueno, yo creo que los sucesivos gobiernos, no solamente este último más, ¿no? Los sucesivos gobiernos de España, Asturias, pues la tienen en un segundo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues al fin y al cabo somos 8 diputados. Y nosotros tenemos a los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, y los diputados de estos dos grandes partidos se pliegan a los intereses nacionales, ¿no? de sus partidos nacionales. Por tanto, nada que decir. De ello pueden hablar, por ejemplo, el sector minero, ¿no? Que se está quejando, o sea, que se está quejando, no, que está amenazado de cierre, o estaba amenazado de cierre en el 2018 como consecuencia de una decisión de hace 10 años del Partido Socialista, y por otra parte tenemos al Partido Popular que trata de anticipar el cierre. Podemos hablar del sector industrial, un sector industrial que se confía a lo que hacen las grandes multinacionales, ¿no? Cuando hay que plantearse cuestiones relativas a I+D+I para ellos, pero también para desarrollar aguas abajo y generar empleo y favorecer la relación universidad-empresa, ¿no? Y luego también tenemos un sector de servicios que ha sido atacado como consecuencia de los recortes de este último gobierno. Ha afectado a funcionarios, ha afectado a los derechos también de los autónomos, ha afectado al conjunto de la financiación de la sanidad, se ha cargado a la dependencia. Por tanto, ha tratado mal a los asturianos, pero yo ahí tampoco tengo hay que reconocer que ha tratado mal al conjunto de los españoles. Los españoles vivimos peor hoy que vivíamos hace 5, 6, 7 años, ¿no? En cualquier caso, y por lo que nos ocupa, ¿debería el Ejecutivo que salga de las urnas modificar su relación con el Principado de Asturias? El Ejecutivo que salga de las urnas tiene que modificar su relación con los ciudadanos, ¿no? En este país siempre los partidos que gobernaron sitúan a la economía por encima de los ciudadanos. Es cierto que hay que dar riqueza, pero es cierto que hay que distribuirla de forma más justa. Por tanto, el gobierno que salga de las elecciones tiene que cambiar las relaciones con los ciudadanos, y en Asturias específicamente, para mejorar la situación de Asturias, tiene que cambiar la relación con Asturias. Nuestras infraestructuras, por ejemplo, siempre sufrieron unos retrasos de década, ¿no? La autovía del Cantábrico, que felizmente se ha terminado, pero se ha terminado con más de 15 años de retraso. La variante ferroviaria de Pajares, el túnel, ¿no? Que cuando nosotros defendíamos en los años 80, 35 años después, se anunciaba que iba a estar abierto a finales de diciembre, y vemos que ya sufre un deslizamiento al 2016, y yo digo, y veremos, ¿no? De todas formas, nosotros hablamos de sostenibilidad también de los presupuestos, y hay que determinar prioridades. En este sentido, entendemos que hay que situar al sufrimiento de la gente. Acabar con el sufrimiento de la gente tiene que ser el eje de toda la actividad política. O sea, nosotros no podemos salir a la calle y tener la actitud vergonzante de gente durmiendo por la acera. No podemos seguir pensando que las familias son las que tienen que estar soportando la actual situación de crisis, porque son las familias las que están recogiendo a los suyos. Por tanto, tenemos que buscar mecanismos que refuercen la dignidad de todos y cada uno. Ahora se está sobreviviendo con la solidaridad familiar. No, el Estado tiene esa función, tiene la función de la protección social, entre otras, ¿no? Pero para mí tiene la función, cuando se habla de la seguridad, yo siempre digo que el Estado tiene que velar por la seguridad, y la seguridad pasa por el aseguramiento de derechos de los ciudadanos. Hay que asegurar a los ciudadanos los derechos para que puedan vivir con una calidad digna, ¿no? Señor González Orbiz, don Manuel, le voy a proponer un pequeño juego. Quiero plantearle unos conceptos y le pido que me responda de forma concreta, aunque no necesariamente concisa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Constitución española. Jugó su papel con la transición. Nosotros somos partidarios en este momento de una modificación constitucional
para hacia una república federal, solidaria, donde se integren los conjuntos de los territorios y donde esté el conjunto de los ciudadanos, y pasa por la derogación del artículo 135 de la Constitución española. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen que ser los derechos de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos no pueden estar limitados por un precepto constitucional que plantea un déficit cero, ¿no? Cataluña, Euskadi y Navarra y Galicia. Yo soy partidario, como decía antes, de un modelo de república federal y solidaria. Yo creo que los españoles nos tenemos que entender, ellos también, pero yo quiero que los derechos de los ciudadanos de Rosas en Gerona, de Guecho y del Ferrol y de Pamplona sean los mismos que tienen los asturianos. Por tanto, hay que asegurar, y por eso hablo del aseguramiento de derecho para el conjunto de los ciudadanos españoles, unos mínimos que tienen que pasar a ser exigibles también constitucionalmente en esa reforma, en el que se garanticen que la totalidad de los derechos de sanidad, educación, pensiones, etcétera, la vida, las prestaciones sociales, tienen que ser igual para todos los españoles. Que luego se puedan modificar al alza en algunas comunidades, sin problema, pero ojo, hay que garantizar que todas las personas, y hablo de las personas, no de los territorios, tengan los mismos derechos. Por tanto, es importante la solidaridad interterritorial entre las comunidades y el equilibrio territorial. Y eso significa que tiene que haber transferencias de recursos de unas comunidades a otras, de unas comunidades ricas a otras, ¿no? Porque la riqueza de determinadas zonas se genera con el esfuerzo y sacrificio de otras, ¿no? Monarquía. Yo soy republicano, soy respetuoso con la situación que se ha dado, ¿no? Pero yo reivindico claramente, yo soy republicano, he sido siempre, procuro no estar, de hecho nunca estuve en ningún acto institucional de estas características y me han invitado a muchos, y lo hago por una coherencia personal. Yo creo que además de la coherencia personal en estos momentos, creo que lo suyo es que se haga una consulta, que los ciudadanos decidamos lo que tengamos que decidir. Si sale monarquía, muy buena; si sale república, pues mucho mejor, ¿no? Estado Islámico. Bien, yo creo que hablábamos antes de aseguramiento de derechos, ¿no? Yo siempre creo que para Occidente está siendo un problema la situación del terrorismo islámico, pero yo siempre digo que hay que tratar de mejorar las condiciones de vida allá. Los integrismos de cualquier signo son malos, los de allá y los de acá, y hay que también criticar a aquellos que dan las armas y alimentan los fusiles con los que se cometen los atentados en Europa, ¿no? Yo ahí sostengo lo que decía el Vaticano, ¿no? En este caso el Papa Francisco, donde dice que matar en nombre de cualquier Dios es una blasfemia, ¿no? Matar en nombre de cualquier Dios, matar en nombre de cualquier idea, y lo digo mira, antes hacía referencia a lo que mi madre decía, ¿no? Mi madre decía que en las guerras los muertos siempre los ponen los mismos, se refería a la guerra civil, a la izquierda y a la derecha, dice, los muertos siempre los ponen los mismos, los ponemos los pobres. Y eso está sucediendo en el mundo, ¿no? Hay que acabar con la pobreza, y yo creo que si la gente tiene bienestar no se plantean ese tipo de cuestiones, ¿no? Por último, premios Princesa de Asturias. Bien, yo con respecto a los premios Princesa de Asturias tengo clara cuál es mi posición. Yo soy de los que estoy al otro lado de la valla, he estado tradicionalmente en ellos, no me escondo, y lo digo desde el respeto y desde el reconocimiento de que hay muchas de las personas que se han nombrado, que han recibido los premios Príncipe o Princesa de Asturias, que tienen mucho valor desde el punto de vista cultural, científico, etcétera, etcétera, y que además son una oportunidad económica para la ciudad, por supuesto, pero también hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y lo que pretenden eso es asentar los valores de la monarquía, y por tanto yo lógicamente combato no tanto los premios, sino lo que ellos significan, ¿no? Lo que significa el mantenimiento de sus valores, ¿no? Dice que habría otra forma de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, hay otra forma de hacerlo en el sentido de que esa proyección cultural se puede dar en otros ámbitos, ¿no? Daros cuenta, o hay que darse cuenta, que en Asturias tenemos muchos equipamientos culturales, muchas actividades culturales que no están funcionando, y lo centramos absolutamente todo, no están funcionando porque hay cuestiones muy interesantes como las jornadas de teatro Avilés, ópera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que lo estamos concentrando solamente en un hito, ¿no? Y la cultura es mucho más que eso también, ¿no? Lo que critico es la identificación que se hace entre la bondad de la monarquía con la referencia a esos premios. Hombre, yo creo que Lula, Mandela y otros que para mí son referencia ética y han recibido los premios Príncipe de Asturias, pues no tengo nada que decir, ¿no? Pero que no se traten de apropiar de unas ideas, que las ideas que defiende nuestra monarquía son totalmente diferentes a las que ellas representan, ¿no?
Antes lo mencionaba usted, al ser el Principado una comunidad autónoma uniprovincial, ¿considera usted que el Congreso, el Senado, dan menos importancia a los problemas de Asturias que a las de otras comunidades más grandes? Yo creo que es un problema estructural de los propios partidos políticos, ¿no? Y además vamos a hablar, ahora que se les gusta hablar de lo nuevo y de lo viejo, ¿no? Vemos que los partidos grandes, de los de siempre, el bipartidismo de siempre, los diputados no provinciales, los diputados electos por Asturias, se supeditan a las grandes decisiones de los partidos nacionales, y me parece lógico desde el punto de vista de organicidad. Viene lo nuevo y automáticamente vemos que los partidos nuevos, o al menos algunos de los partidos nuevos, terminan nombrando con su dedo, como el dedazo de Rajoy funciona también en lo nuevo, y nombran sus candidatos a los diputados no por un procedimiento electo de primarias, ¿no? Nosotros, en Izquierda Unida, tenemos un procedimiento de primarias. A mí me han votado del orden de 3.000 asturianos, unos militantes y otros no. Por tanto, yo tengo mi referencia, en este caso, en la gente que me dio el voto, porque si no, no me lo van a dar la próxima vez o no me lo darán tampoco en las elecciones. Por tanto, yo creo que hay que determinar, hay que saber poner el pie en la puerta en determinados momentos en defensa de los intereses de Asturias, desde una óptica política determinada, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, hablamos de la variante ferroviaria de Pajares, ¿no? Por poner por ejemplo, el Partido Popular o el Partido Socialista apoyaban la variante o no en función de si estaba en el gobierno o no. Cuando estaba en el gobierno de Madrid, aquí bajaba la presión y justificaban los retrasos, y cuando era el oponente el que estaba allá es cuando aceleraban, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese no es un planteamiento, y yo creo que Asturias en este momento tiene problemas estructurales profundos que están afectando a nuestra calidad de vida, que están afectando a nuestro empleo, y además que tenemos en este momento la obligación y la responsabilidad de ponerle freno, porque no podemos estar pendientes de recursos ajenos, tenemos que generar nuestro propio recurso, ¿no? Bueno, en la percepción que usted tiene, ¿cuáles son los asuntos de política nacional, hablamos de política nacional, que más preocupan a los asturianos? Hombre, yo creo que el primero y fundamental que preocupa a los asturianos y a los españoles es el empleo, ¿no? En segundo lugar, la calidad en el empleo. Lo que pasa es que en esta campaña electoral se ha sacado una cortina de humo, ¿no? Eso como las películas de ninjas donde sueltan la bola de humo y ahí desaparece todo. Y sobre esa cortina de humo tratan de ocultar algo que es importante. ¿Es importante la regeneración democrática? Sí. Y con los casos de corrupción aún más. Lo era antes, ¿no? Pero con los casos de corrupción aún más. ¿Es importante el tema de los derechos sociales? Evidentemente, porque aquí se han atacado los derechos sociales y las libertades. Entonces, lo que debemos evitar es que el conflicto Cataluña-España, que beneficia a la derecha catalana y beneficia a la derecha nacional, trate de ocultar lo que para nosotros es importante, que haya más democracia, que haya más derechos y que haya más libertad. Y acabo, lo que han hecho al final ha sido aplicarnos una ley mordaza y una reforma del Código Penal con el objetivo de parar la movilización social, parar la contestación social de la lucha por los derechos de mucha gente, ¿no? ¿Y qué soluciones propone la candidatura de Izquierda Unida, Unidad Popular? Pues nosotros planteamos el dar la vuelta al calcetín. Para dar la vuelta al calcetín pasa por la reforma constitucional, lógicamente pactada y consensuada, y al mismo tiempo planteamos una serie de medidas en relación con el tema de la educación, la sanidad y el empleo, ¿no? Nosotros hacemos un programa de empleo garantizado, que es, digamos, un gran plan de empleo en el ámbito nacional, y sobre todo generar muchos más recursos, es decir, que pague más quien más tiene, es decir, las grandes empresas están pagando en estos momentos un 7% de media de sus beneficios. Nosotros planteamos que paguen el 35%, debieran pagar el 30%, pero pagan el 7%, con elusiones fiscales, que son legales, pero a través de bonificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, nosotros ahí lo que tratamos es de generar más recursos para poner esos recursos en favor de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las pensiones y del empleo. Esas son nuestras prioridades. ¿Cree usted que hay un gran desencanto en Asturias acerca de lo que los políticos pueden hacer para mejorar la vida de los ciudadanos? Yo creo que venimos de un espacio de ilusión, donde una parte importante de la ciudadanía estaba ilusionada con la propuesta de cambio, y esa propuesta de cambio se ha volatilizado con mucha facilidad, ¿no? Y en ello hay responsabilidad de lo nuevo y de lo viejo, ¿no? Porque en este caso los ciudadanos lo que esperan es lo que yo decía antes, ver el cambio en sus neveras, ver el cambio en su situación personal, en sus derechos, y se están dando cuenta que no solamente eso no es así, sino que algunos que planteaban el cambio
Algunos que planteaban la lucha por la paz hoy se suben en un portaaviones de la OTAN, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Por tanto, se trata de hacer lo que se dice y mantener ese discurso. Yo, por ejemplo, creo que Izquierda Unida es difícil que desencanta su electorado. Podemos tener poco electorado o mucho electorado, pero es difícil que lo desencantemos porque nosotros decimos exactamente lo que vamos a hacer y solimos cumplirlo, y a veces en situaciones desfavorables, ¿no? Me has hecho antes una pregunta sobre la monarquía. Yo sé que otros aquí van a como se dice en asturiano, se dice en castellano, culear, ¿no? No, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Que hay el 80% de la gente, el 60, el 40% que piensa de forma diferente, bueno, yo estoy expresando mis opiniones y hay que respetar las opiniones de los demás, ¿no? Y además de las políticas concretas de las que ya hemos hablado, ¿qué se puede hacer para que los asturianos venzan ese desencanto? Yo creo que a los asturianos la principal medida que tenemos que tomar son de ámbito interno y de ámbito externo, ¿no? Hay que implicar más a los ciudadanos en la política. A los ciudadanos se les ha educado para que dice, bueno, la política es cosa de los políticos. Y yo digo, si tú no participas en política, otro lo hará por ti y lo va a hacer contra tus propios intereses. Por tanto, hay que establecer mecanismos, y eso lo estamos haciendo aquí a través de la modificación de la ley electoral, para que los ciudadanos puedan opinar, no solamente cada 4 años cuando hay elecciones, sino para que los ciudadanos puedan tener mecanismos de participación directa en las decisiones políticas, decisiones que les afectan, ¿no? Y por tanto no pueden, o nosotros no nos pueden dar las manos libres para durante 4 años hacer cosas diferentes a las que prometíamos. Tiene que haber unas auditorías de los propios programas de los partidos políticos y exigirnos a los representantes públicos, y yo si lo soy así lo haré, ¿qué has hecho tú por llevar adelante lo que decías, ¿no? Por último, y terminando este bloque, don Manuel, con respecto a los próximos 4 años, ¿es usted optimista o pesimista respecto a lo que esta nueva legislatura puede deparar a los asturianos? Yo no tengo la obligación de ser optimista. Para ello tengo que conocer claramente la realidad, pero la realidad me obliga a meter un punto de amargura. ¿Por qué? Porque se habla de recuperación económica. Y el problema del problema de la recuperación económica no son los indicadores económicos, que además son malos, lamentablemente. El problema de la recuperación económica es que nominalmente todos y cada uno, la mayoría, el 99% de los ciudadanos, la clase obrera, los de abajo, han perdido condiciones de vida y han perdido derechos y han perdido libertades. Por tanto, el objetivo fundamental, por eso yo hablaba antes de darle la vuelta al calcetín, es que nosotros tenemos la obligación de plantearnos desde cosas muy concretas, es decir, desde el salario mínimo, desde el incremento del salario mínimo, desde la protección social, desde que puedas ir al médico, desde que tengas una educación pública y de sanidad, de que te garanticen las pensiones, de que tengas la protección de dependencia. Desde ahí, desde esas cosas tan concretas de cada día, es como la gente puede recuperar el optimismo, puede recuperar la participación en la política. Y esa es la obligación que tenemos. Tenemos que estar atendiendo a lo que le pasa a un Manuel y no lo que le pasa a un presidente de una patronal, ¿no? Eso es deben ser, por eso yo planteo cambiar el polo, ¿no? Ahora, si no le importa, me gustaría volver a acercarme a su lado más personal. Preguntas concretas. Perfecto. ¿Cuál cree usted que es su principal característica en su personalidad? Bueno, hace unos segundos me decían que yo era muy serio, ¿no? Yo todo lo contrario, tengo un cierto punto de ironía, pero me gusta ser serio en las cosas. Yo creo que de las decisiones que nosotros tomamos depende la vida y las condiciones de vida de millones de personas. Aquí en Asturias de 1 millón de personas. Por tanto, hombre, frivolizar se está haciendo en determinados momentos en la política, con las componendas internas, pues a mí no me gustan las componendas palaciegas. A mí me decía un compañero ya fallecido una vez que lo importante no era lo que pasaba en palacio, sino lo que pasaba delante del palacio, ¿no? Por tanto, es importante que nosotros tengamos presentes esas cosas, ¿no? Estamos con Manuel González Orbiz, candidato al Congreso de los Diputados por la coalición Izquierda Unida Unidad Popular. Volvemos enseguida.
Estamos con Manuel González Orbiz, cabeza de lista al Congreso por la candidatura Izquierda Unida, Unidad Popular, y nos estábamos acercando a algunos de sus aspectos más personales. Manuel, ¿qué cualidad humana aprecia más? Como cualidades humanas, yo soy del humanismo, en este caso del humanismo cristiano, ¿no? Todas aquellas que hacen a las personas ser personas, ¿no? Y eso está por la sinceridad, la propia coherencia, el respeto a los demás, o sea, lo que nos definía como una persona buena, ¿no? ¿Cuál cree que es su principal defecto? Mi principal defecto, pues mi exceso de rigor en el tema del trabajo, ¿no? El que me gusta tener las cosas, el ser demasiado perfeccionista. ¿Y su mayor virtud? Bueno, eso que lo digan mis amigos, ¿no? ¿Se atreve a aventurar una? No, yo creo que... Por ejemplo, la que le dicen sus amigos. Yo procuro cuidar mis virtudes y eliminar mis defectos, por tanto, pero prefiero que lo digan ellos. ¿Cuál es su afición preferida? Bueno, pues últimamente ya caminar, ¿no? Uno está en una edad en la que ya me gusta mucho caminar y leer. Son dos que a veces son incompatibles, ¿no? De hecho son incompatibles, pero son dos cuestiones que me encantan, ¿no? ¿Y su idea de la felicidad? Mi idea de la felicidad es, yo no creo que la felicidad como tal, en términos absolutos, exista, ¿no? La felicidad es pasar la vida con los menores contratiempos posibles, ¿no? ¿Cómo le gustaría morirse? Pues pienso que como a todo el mundo, ¿no? Sin sufrimiento. Yo creo que lo importante, sabemos que la vida es limitada y por tanto lo que se trata es de abandonar este mundo pues sin sufrimiento. Yo siempre digo el susto de aquellos que se mueren de un infarto, pero también es para el fallecido en este caso pues una muerte aparentemente indolora, ¿no? Si no fuese Manuel González Orbiz, ¿qué o quién le gustaría ser? Manuel González Orbiz. ¿Su música preferida? Bueno, soy de música clásica y cuando hablo de clásica y asturiana, ¿no? Y también de los clásicos de la transición. En este caso tengo unos gustos bastante eclécticos, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto formo parte de la visión de mi generación, ¿no? ¿Su pintor favorito? Mi pintor favorito, pues en este caso voy siempre a los clásicos, ¿no? A mí me gusta, todo el mundo podía pensar que yo fuese más picasiano, pero soy más de Velázquez, ¿no? ¿Qué libro o qué libros tiene actualmente en su mesilla de noche? Bueno, pues en este momento estoy leyendo un libro de Marcelino Iglesias, quien dice Sombra, y estoy releyendo algún otro libro de otros autores, ¿no? Pero especial el que estoy leyendo en este momento es el Quien dice Sombra. ¿Quién o quiénes son sus héroes en la vida real? Mis héroes en la vida real pues son los hombres que se tienen que levantar a las 7 de la mañana para traer sustento a su familia y que a veces tienen dificultades, hombres y mujeres, ¿no? Y que tienen dificultades para poder cuidar a su familia. Yo creo que eso es una auténtica heroicidad, ¿no? ¿Y en la ficción? ¿Perdón? En la ficción. En la ficción no soy una persona de mitos. Yo soy una persona que creo que todos y cada uno vamos construyendo nuestra propia realidad y con respecto a los referentes, siempre referentes éticos, y hay referentes éticos muy diversos, ¿no? ¿Qué figura histórica admira más? Como figura histórica, daros cuenta que puedo hablar de una figura histórica que no conoce nadie, ¿no? Que es mi padre. Por tanto, yo la figura histórica con la que, quizá porque tuve un breve contacto de tiempo con él, pero ese breve contacto de tiempo falleció muy pronto, a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? Por tanto, yo voy a las figuras de la cotidianidad, no voy a grandes héroes y mitos, porque al final yo creo que la gente se olvida de una cuestión, que no hay nadie tan perfecto como se representa a esas figuras míticas, y además que la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Yo formo parte de la cultura de aquellos perdedores que quieren cambiar sus condiciones de vida, ¿no? ¿Y a cuál de las figuras históricas detesta más? Hombre, yo detesto más a todas aquellas figuras que representan el terror y el sacrificio de la gente, ¿no? Podía poner el caso de Hitler, pero lamentablemente para la humanidad hay muchísimos Hitler y muchas personas que han contribuido a traer el sufrimiento, ¿no? Y sin embargo hay una idea que desde mi punto de vista algunos la asocian al progreso y la asocian al sufrimiento de la gente, que es el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo está generando mucha miseria, mucha pobreza, muchos sufrimientos, y hay gente que ha saltado por las ventanas como consecuencia de esas decisiones aparentemente hechas en traje y corbata en una oficina de un consejo de administración, ¿no? ¿Qué hecho histórico considera fundamental para la humanidad?
Yo considero fundamental para Nidal lo que inspira mis valores, ¿no? Que fue yo creo que la primera, la formación judeocristiana que todos tenemos, la Revolución Francesa que introduce los valores de libertad, igualdad y fraternidad, y la Revolución Rusa que acentuó la igualdad entre las personas, y algo que yo creo que se debemos incorporar la izquierda y que forma parte de nuestro patrimonio de valores, que son los valores más de carácter individual que vinieron a raíz del 68, etcétera, y que incluyen un poco el pensamiento anglosajón en cuanto a libertades individuales. Yo creo que esos tres hitos determinan mi cuadro de valores, ¿no? ¿Qué talento del que carece le gustaría tener? La música, o sea, yo hay una cuestión que, como hay el famoso chiste, qué buen músico sería si tuviese mejor voz, ¿no? Pero en mi familia sí que había algunas personas que tocaban el acordeón, instrumentos tradicionales, y a mí sí siempre tengo el hándicap de no haber terminado de aprender a tocar la gaita, ¿no? ¿Con qué defectos es más tolerante? ¿Con qué defectos? Mira, me encanta la gente que se equivoca trabajando. Y detesto la gente que no hace nada y se dedica a criticar, es la gente abúlica. Pero yo la gente que se equivoca trabajando me encanta, porque esos son los que hacen algo, son los que aciertan y se equivocan, los que no hacen nada, ¿no? ¿Y con cuáles no lo es? Pues eso, con las personas abúlicas que se instalan en la crítica permanente, aquellos que piensan que van a cambiar el mundo porque se levantaron un día por la mañana con ímpetu y luego desaparecen durante días o décadas, ¿no? Por último, y aunque evidentemente esto no es un juicio, y esperamos que para usted no haya sido un tercer grado... No lo fue una... Muchas gracias. Ahora sí, le cedemos la cámara, esa es su cámara, para que pueda tener la última palabra y dirigirse con ella al pueblo asturiano. Bueno, pues yo al pueblo asturiano le diría que no espere que yo le vaya a pedir en estos momentos nada diferente a lo que forma parte de nuestra trayectoria y nuestros hechos, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo los intereses de Asturias y los asturianos en cada uno de los momentos en que se nos requirió. Ahora les pedimos el apoyo para poder seguir defendiéndolos también en las instituciones, ¿no? Ahí contamos con nuestro candidato, con Alberto Garzón, que yo creo que tiene la credibilidad y la confianza personal y también la de una organización que puede equivocarse, pero que nunca defraudó ni a los asturianos, ni a los españoles, ni al conjunto de las personas y trabajadores que sufren, ¿no? Manuel González Orbiz, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la candidatura Izquierda Unida, Unidad Popular, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Es Asturias Televisión. Y a todos ustedes, muchas gracias también por habernos seguido en este especial informe.